tardes. Hoy vamos a ver en la materia de sistemas digitales, la unidad número 3. Tendremos dentro de esta unidad el sumador integrador de 4 bits, igualmente el circuito comparador. Tendremos también en esta unidad los codificadores y decodificadores decimal BCD a ABCD, de decimal a ABCD, también de BCD a decimal y BCD a 7 segmentos. También estará presente los displays de 7 segmentos, ánodo cátodo común. Otro tema son los multiplexores y los desmultiplexores. Y por último, les mostraré algunos software de simulación de los circuitos lógicos combinacionales, ya teniendo en cuenta de lo que trata esta unidad. Vamos a ver algunos temas en el día de hoy. Y otros van a ser temas de investigación de ustedes. Les voy a dar una breve introducción de los circuitos lógicos combinacionales. Un circuito lógico, este es el encargado de procesar, transformar las señales binarias en información digital. Estos circuitos lógicos combinacionales hay que tener en cuenta la tabla de la verdad, ya conocida por ustedes, cuando vieron la unidad número 2 y la función browniana de los ejercicios que les pedí que resolvieran. También ya conocen algunos diagramas circuitales con compuertas lógicas y deben tener manejo de todo este tipo de compuertas, las LAN, las HAN, las OR, etcétera. Antes de entrar a darles algunos de estos contenidos, quería mencionarles que esta unidad 3 ya tiene su ponderación, como lo pudieron notar ustedes en el plan de evaluación. Lo deben haber visto ya. Igualmente, esta información de hoy la voy a subir, el material de apoyo, al aula virtual, para que tengan acceso cuando le envíe la actividad, por este mismo medio lo envíen. Ahora bien, teniendo en cuenta los contenidos de esta breve intervención, podemos comenzar con el contenido de los circuitos lógicos combinacionales, que significa, los circuitos lógicos combinacionales también se pueden denominar circuitos de toma de decisiones, ya que están diseñados utilizando compuertas lógicas individuales. La lógica combinacional es el proceso de combinar compuertas lógicas para procesar las dos o más entradas dadas de manera que se genere al menos una señal de salida basada en la función lógica de cada compuerta lógica. Otra definición de un circuito lógico combinacional es aquel en el que el estado actual de la combinación y las entradas lógicas decide la salida. El término lógica combinacional significa la combinación de dos o más puertas lógicas para formar una función requerida donde la salida va aumentando dado de que aumenta debido a la entrada, su salida. También un circuito combinacional consta de variables de entrada, como lo estoy diciendo, aquí lo veremos en esta figura, n variables de entrada y tiene m variables de salida. Las puertas lógicas aceptan las entradas y según el tipo de funcionamiento de la puerta lógica, a partir de ellas se genera la señal de salida. Los datos de esta salida requeridos se obtienen de este proceso, transformando la información binaria dada en la entrada, como se muestra en la figura que está aquí, que es una representación, un esquema lógico combinacional generalizado que consta de n variables y de n entradas y m variables de salida, como lo mencioné ahorita. En la figura hay un n variables de entrada y por lo tanto habrán dos n variables de salida. Combinaciones de bits en la entrada mediante una expresión booleana de variables de entrada. Se expresa cada salida como lo estamos viendo acá. Entran y salen. El resultado del circuito lógico combinacional generalizado anterior se puede expresar mediante n expresiones. Pueden haber varias expresiones allí. El circuito acepta las variables binarias y dependiendo de la combinación lógica de compuertas genera salidas. Circuitos lógicos combinacionales aquí en esta parte
Vamos a hablar de su función principal. La función de los circuitos lógicos combinacionales se pueden especificar de tres formas, pero va a tener tres principales, que son la tabla de la verdad, el álgebra booleana, aquí está la fórmula, ustedes ya la conocen, y un diagrama lógico, que está con puertas lógicas, las entradas y da su salida. ¿Qué significa la tabla de la verdad? Ustedes ya en las unidad 2 la pudieron observar y manejar. Esta tabla de verdad define la función de una compuerta lógica al proporcionar una lista concisa, demuestra todos los estados de salida en forma de la tabla para cada combinación posible, variable entrada y compuerta que podría encontrar. El álgebra booleana, igualmente la vieron ustedes en la unidad 2 y la mencioné en la unidad 1. Es la forma de la expresión algebraica que muestra el funcionamiento del circuito para cada variable de entrada, ya sea verdadero o falso, que da como resultado la salida lógica 1. También, que son los min términos, si recuerdan de eso. Tema 2. ¿Y el diagrama lógico qué significa? El diagrama lógico es una representación gráfica de un circuito lógico que muestra el cableado y las conexiones de cada compuerta lógica individual. Como ustedes observan en esta figura, el símbolo gráfico específico que implementa el circuito lógico. En la clasificación de los circuitos lógicos combinacionales, tengo esta estructura aquí, este esquema, como está un circuito lógico combinado con sus principales conexiones, cómo se va a hallar. Para empezar, primero hablemos del circuito lógico combinacional que lleva varias definiciones. Ahora aquí voy a dar una, para qué se utilizan estos circuitos lógicos combinacionales más que todo. Por lo menos se utilizan una variedad de aplicaciones que incluyen calculadoras, técnicas de medición digital, computadoras, procesamiento digital, control automático de máquinas, procesamiento industrial, comunicaciones digitales, etcétera. En estos tipos que se utilizan estas combinaciones, como lo acabé de decir, está dependiendo de la función del circuito lógico empleado. Los circuitos lógicos combinacionales se clasifican principalmente en tres tipos. Estos circuitos lógicos se clasifican en estos tres: en funciones lógicas y aritméticas, transmisión de datos y convertidores de código. Hoy les voy a hablar, me voy a enfocar en la transmisión de datos y les voy a dar una breve concepto de las funciones lógicas aritméticas y de los convertidores de código. ¿Qué son los circuitos aritméticos o lógicos? En esta parte donde están las funciones lógicas. Son las operaciones aritméticas que en una de las principales funcionalidades de la mayoría de las computadoras y las calculadoras procesan datos. Ejemplo, estas operaciones son realizadas por compuertas lógicas, simplemente circuitos combinacionales que combinan varias compuertas lógicas para hacer la suma, la resta, por ejemplo, en una calculadora, y realizar la función requerida. Esta funcionalidad aritmética de los circuitos combinacionales incluyen lo que acaba de decir: suma, resta, multiplicación, división, etcétera. ¿Qué son los convertidores de código? En algunas aplicaciones es necesario interconectar dos bloques digitales de diferentes sistemas de codificación. Entonces, se usa un circuito de conversión entre dichos circuitos para convertir la información. Algunos convertidores lógicos son los de código binario, de código a Gray o de binario a BCD, de código de acceso a 3, de código de acceso 3 a código BCD y circuitos de código 7 segmentos. ¿Qué es lo que dice aquí? Binario BCA, 7 segmentos, y aquí entran las funciones lógicas, la suma, la resta de comparadores, PLDs. Ahora bien, vamos a ver, como le dije que me iba a enfocar en la transmisión de datos, los multiplexores, los desmultiplexores y codificadores y decodificadores. En la transmisión de datos podemos definir
de una manera sencilla los dispositivos multiplexores. ¿Qué son? Son capaces de manejar aplicaciones tanto analógicas como digitales. En las aplicaciones analógicas, los multiplexores se componen de relés e interruptores de transistor, mientras que en las aplicaciones digitales los multiplexores se construyen a partir de puertas lógicas estándar, como el multiplexor que se utiliza en las aplicaciones digitales. Esto es denominado multiplexor digital. Los multiplexores entran y los demultiplexores salen. ¿Qué podemos hablar acá también? Que los sistemas digitales a gran escala se requiere una sola línea para transmitir a más señales digitales. Y por supuesto, claro está, que a la vez que se pueda colocar una señal en línea, lo que se quiere es un dispositivo que no permita seleccionar la señal que deseamos colocar en una línea común. Dicho circuito se denomina multiplexor. Ahora la verdadera importancia de los multiplexores. ¿Qué es multiplexor en concepto general? Es un dispositivo que tiene múltiples entradas y salidas, como pueden ver acá. Aquí tiene las entradas, muchas entradas y las salidas. Las líneas de selección determinan una entrada que conecta a la salida y también aumentan la cantidad de datos que se pueden enviar a través de una red dentro de un tiempo determinado. Eso también se llama selector de datos. En esta parte también está el interruptor unipolar de posiciones múltiples. Es un ejemplo muy simple de un circuito no electrónico del multiplexor y se usa ampliamente en muchos circuitos electrónicos. El multiplexor se utiliza para realizar conmutaciones de alta velocidad y construir de componentes electrónicos. Los multiplexores, ¿en dónde se usan? Voy a hablarle un poquito, voy a leer unos conceptos, unos parámetros donde ellos se usan estos multiplexores. En las telecomunicaciones, ejemplo, el multiplexor se utiliza como dispositivo que puede recibir varias entradas de datos y transmitirlas para una única salida. Para ello, lo que se hace es dividir el medio de transmisión en múltiples canales para que varias ramas puedan comunicarse al mismo tiempo. Los multiplexores también se usan en la memoria RAM de las computadoras para aumentar una gran cantidad de memoria en las computadoras. También puede reducir la cantidad de líneas de cobre necesarias para conectar la memoria y entre otras partes de la computadora. En las redes telefónicas se integran múltiples señales de audio en una sola línea de transmisión con la ayuda de un multiplexor. El multiplexor se utiliza también para transmitir las señales de datos desde un sistema informático en una nave espacial o un satélite a un sistema terrestre mediante un satélite GSM. Existen cuatro tipos de multiplexores. Está el multiplexor de 2 a 1, que es una sola línea seleccionada. Está el multiplexor de 4 a 1, que es dos líneas seleccionadas. Está el multiplexor de 8 a 1, de tres líneas seleccionadas. Y está el de 16 a 1, que es de cuatro líneas seleccionadas. Ahora vamos a hablar de lo que es un demultiplexor. Es lo contrario. Entra una única entrada y salen varias salidas. Como ven aquí, muchas salidas. El demultiplexor es también un dispositivo con una entrada y varias líneas de salida. Se utiliza para enviar una señal a los muchos dispositivos. La principal diferencia del multiplexor y el demultiplexor es que el multiplexor toma dos o más señales y las codifica en un cable, mientras que el demultiplexor invierte lo que hace el multiplexor. Los demultiplexores se utilizan para conectar una sola fuente múltiple, como dice aquí en la diapositiva, y también para hablar de los demultiplexores, necesitamos saber en dónde se usan. Estas aplicaciones pueden usarse en un sistema de comunicación también, MUX o DeMUX. Se utilizan los sistemas de comunicación para llevar a cabo el proceso de transmisión de datos. Un demultiplexor recibe
las señales de salida del multiplexor en el extremo del receptor y las convierte de nuevo en forma original. En la unidad lógica aritmética, la salida de una unidad lógica aritmética se alimenta como entrada del multiplexor y la salida del multiplexor se conecta a varios registros. La salida y la unidad lógica aritmética se puede almacenar en varios registros. También puede usarse en convertidor de serie a paralelo. Un convertidor se utiliza para reconstruir datos en paralelo. En esta técnica, los datos en serie se dan como entrada al demultiplexor a un intervalo regular y se conecta con un contador de demultiplexor en la entrada con el control para detectar la señal de datos de salida del multiplexor. Cuando se almacena todas las señales de los datos, la salida de MUX se puede leer en paralelo. Existen cuatro tipos también de multiplexores. Está el demultiplexor de 1 a 2 de una sola línea seleccionada. Aquí está el multiplexor de 1 a 4 de dos líneas seleccionadas. Está el de 1 a 8 de tres líneas seleccionadas y está el de 1 a 16 de cuatro líneas seleccionadas. Y para concluir con la parte de transmisión de datos, les hablaré un poco de codificadores y que entra en esta parte que engloba lo que les mostré aquí en esta estructura. Multiplexores, codificadores y decodificadores. Ahí está, le voy a hablar un poco concepto básico de codificador y de decodificadores. Los codificadores son componentes electrónicos en circuitos que permiten pasar de un código a otro. Un codificador normalmente se llama así porque codifica de un código a otro y el decodificador se llama así porque él hace lo contrario, decodifica a un código. El código utilizado en la electrónica es el código en sistema binario, el 0 y el 1, como ustedes lo vieron en la primera clase. Si el código normal para nosotros el decimal es de 0 a 9, si tenemos un número decimal, lo tendremos que codificar y pasarlo a código binario. Y si tenemos un binario, hay que codificarlo y pasarlo al número a un decimal. El codificador suele codificar un código decimal y convertirlo en binario. En BCD, decimal o decimal codificado en binario, de decimal a código binario. Ya sabes lo que es, se lee al revés. Normalmente, el codificador convierte y decodifica a un binario o a un decimal. Ya por último, vamos a ver, le voy a mostrar en esta diapositiva algunos softwares que tomé de la web que son instalables en Windows. Y le voy a hablar de cada uno de ellos, sus virtudes que tienen, las virtudes que tienen y la funcionalidad. Son muy buenos. Existen muchos más, pero voy a hablar de esto en específicamente. El simulador de puerta lógica Logic Gate Simulator, este que está aquí. Ese es un software de simulación de circuitos de código abierto que permite diseñar circuitos lógicos, simularlos y ver la salida en un osciloscopio. Se puede encargar se puede cargar un circuito en forma de .gcc, .gcg. Ese es el código o el formato en que se va a ver, en que se va a cargar en el simulador. O diseñar una desde cero. Para el diseño de circuito lógico hay varios componentes disponibles. El interfaz está dispuesta de una manera muy buena a lo que facilita el diseño del circuito. Y hay una serie de listas de puertas básicas que él trae como biblioteca, que son puertas de entrada y salida. También puede crear un circuito lógico personalizado uniendo un grupo de componentes y guardarlos y usted verlo más tarde. O sea, lo guarda y se puede ver más tarde lo que se diseñó. Ahora hablaremos del simulador Logic, sea Logic Simulador.
Este es otro software, tenemos acá, este es otro software de diseño de circuitos de código abierto y software de simulación que puede usarse y diseñar y simular tanto circuitos lógicos simples como complejos, de forma que la onda de salida de los circuitos simulados puede verse en un osciloscopio integrado que él trae. Pueden elegir una buena lista de componentes electrónicos que también traen una biblioteca y una lista de componentes que controlará también en esa biblioteca lógicas básicas, dispositivos de entrada y salida, MUX y descodificadores, registros RAM y ROM y chips. El Logic Circuit, este que tenemos acá ahora, es otro software de código abierto para la simulación de circuitos lógicos que te puede gustar, al igual que los otros. Él permite diseñar y simular circuitos, pero este software gusta este software gusta mucho. ¿Por qué? Porque te permite añadir parámetros a las componentes antes de añadirlos a la placa de diseño de circuitos. Y que estamos hablando de componentes. Por lo menos para darle una información, estos componentes lógicos son bastante básicos y amplios y disponibles aquí en este simulador. Para nombrar algunos, encontrarán puertas lógicas, dispositivos de entrada y salida, sensores, reloj, LED, pantalla de 7 segmentos, la matriz de un LED, zumbador, que es una sonda como una alarma, etcétera. Y por último tenemos el simulador de circuito digital, Digital Circuit Simulator. Este es otro avanzado software de código abierto también. Este de simulación de circuitos electrónicos para Windows. Es casi como Digital Works, con todos los componentes necesarios para el diseño y la simulación del circuito, junto a los componentes básicos lógicos de entrada y salida. Hay varios otros componentes disponibles que vale la pena mencionar, pero te me hubiese extendido mucho más colocándolos allí. Son bastantes software que existen, así que este simulador da como de lo que vimos hoy en clase, él ahí se puede simular los multiplexores, los contadores DAC, microcomputadoras BUX, los dispositivos de memoria, codificadores, decodificadores. Es muy bueno este simulador digital, Circuit Simulador. Ya con este último que les acabé de nombrar, voy a mostrarles los videos de referencia. Allí habla de sumador, habla de, habla de sumadores, habla de análisis codificador y codificador, hablan estos enlaces. Hay display 7 semestres de cátodo, común a microtrónica. Es la persona que lo hace. El multiplexor y el multiplexor también lo tenemos allí para que vean cómo es que se realiza. Esto, ya llegando aquí a la última diapositiva, pues quería informarles, ya para dar el cierre, que toda esta diapositiva la voy a subir como lo he hecho en las anteriores oportunidades, en las unidades pasadas. Este material de apoyo también lo voy a subir los videos referenciales, los enlaces para que ustedes los abran, los analicen. Esto también espero que la puntualidad, la entrega de las actividades, esto, eso lo quiero acotar. Y también cualquier duda, pues me la hacen llegar
aula virtual de aquí del DIASIC. Sin más que decir entonces, nos veremos en el próximo encuentro eterno informativo. Hasta luego.